invitamos a Alfredo Torres, presidente de Ipsos, a estar con nosotros para conversar sobre lo que hemos visto en la última semana. Alfredo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Mónica. Bueno, en realidad aquí hay mucha expectativa, teniendo en cuenta que hemos visto resultados, digamos, en la semana que no se podían publicar antes de la elección, hemos visto resultados a boca de urna, hemos visto simulacros y hemos visto conteos. Yo quisiera pedir, para comenzar nuestra conversación con Alfredo Torres, el cuadro que tenemos preparado para ver precisamente la evolución que ha habido del voto de la segunda vuelta desde el 30 de mayo. Alfredo, cuéntanos qué hemos visto aquí, cómo se ha movido la cosa. Bueno, el 30 de mayo es la última encuesta que pudimos divulgar, de acuerdo a la ley que sigue vigente. Sí. Salió en Perú 21 y en Latina. En ese momento tenía Keiko Fujimori una ventaja de casi 3 puntos sobre Sánchez. Sí. Estaba dentro del margen de error, pero había una ligera ventaja. En los simulacros que hicimos durante la semana, se apretó aún más. En uno de ellos sale Sánchez delante, ¿no?, por algunas décimas, en el 3 de junio, en el 6 de junio al revés. O sea, era clarísimo. O sea, iba fluctuando, el empate continuaba. Menos, o sea, poco menos de uno o medio en un caso y en otro, ¿no? Así es. En realidad una elección muy estable, ¿no? A diferencia de lo que pasó en la primera vuelta, que había muchísimo movimiento, aquí como que la mayoría tenía su opinión muy definida. Lo que sí pasaba era que iba disminuyendo la cantidad de personas que declararon que iban a votar en blanco o viciado. Correcto. Llegamos a la boca de urna y en ese momento otra vez sale Fujimori delante de Sánchez. La boca de urna del día de la elección, es decir, de ayer. Ya estamos ayer, ya estamos Correcto. acá, lo transmitimos acá desde Perú 21 y Latina. Aquí había algunas décimas de diferencia, digamos, sí, a favor, y por supuesto concluimos la boca de urna diciendo acá hay un empate técnico, hay un empate estadístico. Correcto, eso es lo que dijimos. Y en la noche pasó lo mismo con el conteo rápido que hicimos para la Asociación Civil Transparencia. El orden se invirtió, pero nuevamente había empate. ¿Por qué había empate? Porque el margen de error en las encuestas es de aproximadamente más menos 3, o sea, clarísimamente había un... O sea, en la encuesta boca de urna era más menos 3 y estaba claro que estaba eso definido, no se sabía quién podría ganar la elección. Para aclarar al ganador dijimos tendría alguno que tener 53%, ¿no? Y no había nadie que estaba ni cerca de esa cifra. Y en el caso del conteo rápido, el margen de error era más o menos 1.9. ¿Por qué tan alto? Porque normalmente en el conteo rápido, sí, ¿no?, por la historia que conocemos, ha sido más reducido el margen de error. Sí, bueno, hemos hecho una muestra un poco más chica esta vez. ¿Ya? Y luego hemos hecho una metodología de cálculo del margen de error un poquito más exigente, ¿no? Entonces, esto considera también el diseño de la muestra, la dispersión de los candidatos y, por supuesto, el valor obtenido por cada candidato, además del tamaño de la muestra. Entonces, eso hace que el margen de error era más o menos 1.9, aunque es cierto que históricamente nunca ha sido, digamos, más de 1, ¿no? Claro. O sea, en realidad estábamos seguros que no iba a haber más de 1 de diferencia, pero dijimos prudentemente más o menos 1.9. ¿Qué cosa quería decir eso? Que para que un candidato gane tenía que tener más de 51.9% de los votos. Correcto. Y acá ninguno llegaba, estaba muy lejos, ¿no? Entonces dijimos en ese momento, esto se puede ampliar o se puede revertir. Hay que esperar al conteo final que haga la OMPE, ¿no? Eso es lo que te iba a preguntar en la siguiente pregunta. O sea, hay gente de un lado y de otro. Por un lado, digamos, tienen la confianza de que ya estarían dentro de una posible victoria, y por el otro lado tienen la esperanza de que en algún momento esto pueda revertirse. Por lo que hemos estado viendo, lo que hemos presentado justamente esta noche en actas contabilizadas, ¿esto podría cambiar? Es decir, ¿hay suficientes votos en lo que podría ser la proyección de los votos del extranjero o en la proyección de los votos rurales que faltan llegar, que eso señale o se mantiene, digamos, la diferencia o se, digamos, revierte la diferencia? ¿Eso es posible? Sí, por supuesto. Hay más votos pendientes de ingresar en el extranjero que en la población rural. En el extranjero sabemos por el conteo rápido y también por la segunda vuelta anterior que Fujimori tiene ventaja. En el rural sabemos que Sánchez tiene ventaja. Pero en la medida en que hay un poco, digamos, hay variaciones en cuanto al ausentismo, digamos, eso es lo que aún no sabemos con precisión, pero sí pensamos que puede variar. Pero el tercer grupo que falta considerar son las mesas que han sido impugnadas o observadas. ¿Qué es lo que mencionábamos? Claro, y ahí la mayoría son en Lima.
Lima es una zona donde Fujimori gana. Entonces, en la medida en que esas impugnaciones se vayan resolviendo, es probable que se resuelvan, digamos que un porcentaje importante se resuelvan en el sentido de que esas mesas son de Fujimori, ¿no? La mayor parte de los estadísticos que están analizando estos datos... Lo hemos estado viendo todo, claro, es, pero ya yo no sé a quién creer. Bueno, la verdad es que yo sí tengo alguna, digamos, percepción de cuáles son los más confiables. Además, conoces el trabajo por dentro, sí, ¿no? Y también, por supuesto, hemos hecho trabajos, cálculos internos con distintos escenarios, ¿no? Y la verdad, en la mayor parte de los escenarios gana Fujimori. O sea, el porcentaje que estamos viendo ahora, que no incluye casi nada de extranjero, que no incluye algunas zonas remotas del país, del sector rural, y que no incluye las actas impugnadas, da una ligera ventaja a Sánchez, pero los modelos que se han desarrollado en la mayor parte de los casos ponen a Fujimori ligeramente adelante, pero con un resultado muy ajustado. Claro, y cuando hablamos de resultados ajustados, bueno, en este momento son resultados parciales. Sánchez tiene en la delantera poco más de 36.000 votos. Esto incluso podría subir si se termina de recibir, digamos, la votación del resto del país. Y esto podría empezar a variar o durante la madrugada o durante el día de mañana. O sea, no sería extraño que eso ocurriera, claro, de acuerdo a los votos que faltarían. Claro, porque las actas que llegan del territorio llegan primero, las actas que llegan del extranjero, y muchas llegan por avión, demoran en llegar y en ingresarse, ¿no? Entonces, por eso es que estamos viendo que ingresa mucho antes lo del territorio nacional y luego entra lo del extranjero. Pero en el extranjero hay un conjunto importante de actas, claro, y los resultados que tenemos son, digamos que Fujimori tiene más del 60% de los votos en esas actas. Bueno, esa podría ser la proyección. Lo cierto es que aquí es voto a voto. O sea, ya hay que esperar hasta el último voto, sí, que se contabilice luego del proceso, digamos, de la justicia electoral para determinar. Porque si bien en las elecciones anteriores, Alfredo, las diferencias han sido de 40.000 votos, hoy no estamos hablando de una diferencia de esa naturaleza, ¿o sí? Quizás estamos hablando de una diferencia bastante menor. Podría ser menor, efectivamente, ¿no? Entonces, sin duda vamos a tener que esperar a que los jurados especiales, el Jurado Nacional, revise estas actas. Entiendo que son audiencias públicas, así que podremos ver, digamos, acta por acta. Estamos viendo todo en tiempo real, ¿no? Y los personeros tendrán que hacer su trabajo y esperemos, pues, que ambos partidos mantengan la calma, ¿no? Mantengan, digamos, la paciencia que se requiere en estos casos, es lo que porque la democracia es así, ¿no? Al final se gana por un voto. Ciertamente ha ocurrido en otros países también, incluso en Estados Unidos en algún momento, pues ha habido una diferencia muy pequeña y efectivamente, claro, es un proceso distinto. Pero lo cierto es que la democracia se sostiene en votos y cada uno tiene la posibilidad y cada voto vale lo mismo. Eso es. Alfredo, muchas gracias por estar con nosotros.